Capítulo 7. Para un joven de tan solo 17 años, mitad dios, mitad Jotnar y un cuarto humano no, Atreus había cabalgado a lomos de muchas criaturas asombrosas, desde sus propias invocaciones rúnicas, dragones, hasta la mismísima serpiente del mundo, Jormungandr, tan grande que podía envolver el mundo entero y morderse la cola. En cada ocasión, le había traído grandes emociones, aunque normalmente no tenía tiempo para disfrutarlo al máximo. Aún así, al final, fueron las experiencias las que contaron. Oye, fíjate por dónde conduces, mocoso. Lo siento. Gritó Atreus disculpándose por encima del hombro, al hombre que tuvo que saltar a un lado para esquivarlo mientras conducía su moto eléctrica por un callejón que sabía que era un atajo al distrito central de Kuo. Atreus sabía muy bien que si no tomaba ese camino, nunca llegaría a tiempo a casa de su próximo cliente, y las pizzas que habían pedido serían gratis debido a la política de 40 minutos de su pizzería. ¿Quién hubiera pensado que Loki ahora trabajaría como repartidor de pizzas? El restaurante donde trabajaba era uno de los pocos lugares en Kuo que ofrecía trabajos de medio tiempo a estudiantes de preparatoria como él, aunque no lo parecía con su altura y complexión, y el sueldo no era nada del otro mundo. Aún así, Atreus no podía quejarse. Sin mencionar que casi no quería, cuando ser repartidor de pizzas le permitía andar en bicicleta por la ciudad, y el dueño le permitía trabajar después de la escuela y durante el fin de semana, que era exactamente lo que quería porque, si bien deseaba ganar su propio dinero y no depender de su padre todo el tiempo, Atreus no quería aflojar con sus estudios académicos. Pizza a domicilio. Anunció Atreus mientras su tercer cliente del día, un hombre de mediana edad, abría la puerta de su casa para recibir su único pedido. Son 2.300, señor, muchas gracias. Disfrute de su pizza. Tras pagarle la cuenta al hombre y recibir el dinero a cambio, Atreus no perdió tiempo en volver a su moto, pues aún le quedaban unas cuantas pizzas por entregar. El joven dios no tenía ni idea de cuánto tardaría en ahorrar lo suficiente para devolverle a Afrodita las dracmas que había usado para comprarle su nuevo arco a Brok y Sindri, pero esto era solo el principio. Una vez que entrara a la universidad, tendría aún más oportunidades de encontrar un trabajo decente y ganar más dinero con él. La vida de un dios en el mundo mortal era dura, pero su vida anterior no había sido fácil. Al menos disfrutaba de lo que hacía. Habitación 304, al llegar a un apartamento, Atreus subió al tercer piso del edificio buscando la dirección escrita en la factura. Era casi de noche, y Atreus estaba entregando su penúltimo pedido del día. 4 pizzas grandes con pepperoni, bacon, mariscos, pollo y masa de queso, 2 cajas extra de espaguetis con pulpo a la mantequilla, una caja de galletas con chispas de chocolate y un refresco de naranja. Atreus no tenía idea de quién podría comer tanto a esa hora del día además de él y su padre, probablemente Mimir también si el hombre todavía tenía estómago, pero probablemente sería una familia de 4, con 2 perros como mascotas. Habitación 304. Tras comprobar la dirección de la factura con el número de la puerta principal para asegurarse de haber llegado al lugar correcto, con nada menos que 5 minutos de ventaja, Atreus tocó el timbre y retrocedió, esperando pacientemente a que el dueño del apartamento abriera. Mientras esperaba allí, Atreus se tomó un momento para mirar a su alrededor. El edificio no parecía nada del otro mundo, pero era bastante decente y le recordaba al primer hogar que él y su padre habían encontrado tras semanas viviendo en la calle. Habiendo sobrevivido al mismísimo Fimbulwinter, una vida así nunca los habría preocupado, pero siempre habían preferido dormir con un techo encima, así que en cuanto Kratos consiguió suficiente dinero, se compraron una casa. Afrodita, por supuesto, había querido ayudarlos a encontrar un hogar más rápido, pero su padre había rechazado su oferta. Por eso Atreo no quería endeudarse con la diosa del amor, sin saber cuándo la usaría en su contra. Claro que no era como si ella fuera a aprovecharse de la situación para algo malo, pero tener sexo agotador con ella no era algo que él quisiera hacer con regularidad. Por no mencionar que uno nunca debería estar en deuda con un dios, ni siquiera si uno mismo fuera un dios. Pasa.
Una voz familiar sacó a Atreus de sus cavilaciones, abriéndole los ojos de par en par y volviéndose hacia la puerta principal del apartamento 304, donde oyó el sonido de la cerradura al abrirse, antes de abrirse de golpe para revelar a una joven hermosa y atractiva de larga cabellera carmesí. ¿Estás aquí para, Atreus? ¿Rías? Preguntó Atreus sorprendido. Espera, ¿vives aquí? Sí, vivo aquí, respondió Rías, cruzando los brazos bajo su voluminoso busto y mirando a Atreus, quien tenía una expresión de desconcierto al empezar a mirar a su alrededor y adentrarse un poco en su casa. ¿Qué cara tienes? ¿Esperas que viva en una mansión o algo así? Bueno, sí, Atreus se encogió de hombros, asintiendo con la cabeza y respondiéndole con la mejor respuesta que se le ocurrió en ese momento. Esperaba que Rías viviera en una mansión, considerando que era la hermana de un rey demonio, la líder de su pueblo y la heredera de una noble familia demoníaca, los Gremori. Además, por la obvia razón de que estaba en casa, la chica de cabello carmesí no estaba usando su uniforme de escuela secundaria, con el que lucía increíblemente elegante, sino un atuendo más casual que consistía en una camiseta sin mangas con cuello en V y pantalones cortos verdes, que llegaban justo debajo de la mitad de sus muslos, con grandes pantuflas de conejito como calzados. Sin embargo, ella no parecía una princesa en absoluto, al menos a sus ojos en ese momento. ¿Sabes qué? Me parece una gran idea. Quizás mañana debería alquilar una mansión y mudarme allí. Tengo suficiente dinero para una purificando objetos malditos y derrotando monstruos que atacan a mis clientes, dijo Rías con sarcasmo, provocando una risita en Atreus antes de que ambos rieran. ¿Y tú, Atreus? ¿Tienes algún trabajo? Tampoco esperaba que te convirtieras en repartidor de pizzas. La chica de cabello carmesí se quedó callada, hablando despacio mientras su rostro sonriente se contraía y palidecía considerablemente. Atreus la miró un instante confundido, luego volvió a la pila de cajas de pizza, galletas de chocolate, refresco y espaguetis en su mano, antes de volver la cabeza para mirarla de nuevo, asomándose por encima de su cabeza para ver el interior de su apartamento, donde no vio a nadie. Espera, ¿vas a comerte todo esto tú solo? Preguntó con una sonrisa divertida mientras las mejillas de Rías se enrojecían de vergüenza, anulando cualquier posibilidad de justificarse o poner excusas. Conteniendo la risa a carcajadas por cortesía, Atreus continuó. Frotándose la barbilla, pensativo y con sabiduría, dijo. Debe ser algo del demonio, porque estoy seguro de que solo una familia entera puede comer tanto. Dame eso. Rías se burló y le quitó el fajo, y Atreus se lo permitió con una risita. ¿Cómo mantenía su figura espectacular si comía tanto? Era cosa del diablo. Aún así, a veces oía a las chicas de su clase cotillear sobre cómo comían con libertad y no engordaban nada, así que también podía ser cosa de chicas. Oye, no te juzgaré. Mi padre y yo comemos mucho. Y aquí está la cuenta, señora, dijo Atreus, sonriendo a Rías mientras le entregaba la cuenta a la chica. Aunque, siendo dioses, si era necesario, no necesitaban comer tan a menudo como los mortales, y además lo hacían la mayor parte del tiempo por placer. Todavía tenían hambre, sí, pero Atreus y su padre no tendrían problema en luchar sin parar durante semanas sin comer nada. Solo me relajo un poco los fines de semana, o cuando no tengo nada serio que hacer, o cuando estoy muy estresada, explicó Rías, tras recuperar la compostura. Carraspeando, Rías decidió cambiar de tema, pues no quería que la molestaran de nuevo. Hablando de eso, ¿qué tal ha estado Akeno trabajando en tu casa? Espero que lo haya hecho bien, preguntó, aunque no necesitaba confirmación de Atreus, ya que Akeno le había estado informando constantemente. Sí, le ha ido muy bien. Mi papá y yo no nos cansamos de su comida. Atreus sonrió, asintiendo con la cabeza en señal de confirmación y levantando el pulgar hacia Rías. Si crees que su comida es buena, entonces deberías probar la mía, declaró Rías con orgullo, lo que hizo que Atreus arqueara una ceja. ¿Sabes cocinar? Claro que sé cocinar. No soy una princesa que, Rías se detuvo al notar la sonrisa burlona en el rostro de Atreus. Haciendo pucheros, preguntó. Mou, ¿me estás tomando el pelo? Oye, ¿quién sabe cuántos días te llevará a comer todo esto?
Por lo que sé, puede que no sepas cocinar y compres mucho para ahorrar. Vale, lo siento. Atreus rió con humor mientras se cubría la cabeza con ambas manos mientras Rías intentaba golpearlo. Pero sí, me encantaría probar tu cocina de vez en cuando, Rías, si no te importa, claro. Creo que tendré que reconsiderarlo después de eso, le dijo Rías entrecerrando los ojos, lo que hizo reír a Atreus con una sonrisa. ¿Qué? Nada, supongo que me alegro de poder mejorar tu estado de ánimo, nada más. Rías abrió mucho los ojos, sorprendida por la declaración de Atreus. Algo te ha estado preocupando últimamente, ¿verdad? Preguntó, más que nada por preocupación. Podía ver que algo había estado ocupando la mente de Rías cada vez que venía a pasar el rato con ella y su familia en el salón del Club de los Orc últimamente. Incluso hacía unos minutos, cuando llegó para responder a su llamada y abrió la puerta para revelarse, Atreus pudo ver que parecía algo estresada, aunque parecía que había intentado recomponerse antes de venir. ¿Quieres hablar de ello? Continuó preguntando Atreus, al ver que Rías no le respondía y permanecía en silencio. Hoy no, en realidad no. Quiero decir, y la chica de cabello carmesí continuó rápidamente antes de que Atreus pudiera malinterpretar la situación. No es nada, en realidad. Son solo algunos problemas de mi familia, después de todo. No tienes que preocuparte por eso, Atreus. Si así te sientes, Rías, no te molestaré más. Sin embargo, si alguna vez necesitas hablar con un amigo, ahí estaré, dijo Atreus, dándole una palmadita en el hombro con una sonrisa reconfortante. Para eso están los amigos, ¿no? Bien. Rías asintió, permitiéndose finalmente sonreír mientras miraba a Atreus. Fue extraño y no sabía por qué, pero sus palabras la hicieron sentir más tranquila que antes. Bueno, dijo Rías, mirando un segundo la comida que había pedido antes de preguntarle a Atreus con una sonrisa esperanzada. ¿Quieres pasar? Tienes razón en que no podré comer todo esto esta noche sola. Solo quiero probar cosas diferentes para distraerme de mi problema, eso es todo. Ah, qué generoso de tu parte, Rías, pero tendré que declinar. Atreus negó con la cabeza y dijo, haciendo que la sonrisa de Rías flaqueara un poco. Por mucho que quiera pasar tiempo contigo, todavía tengo otro pedido que entregar. Lo último que quiero ahora mismo es que me despidan al cuarto día de trabajo, así que ¿por qué no quedamos en otro momento? Me encantaría, Atreus dijo Rías, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Entonces, ¿nos vemos mañana? Preguntó. ¿Mañana, eh? La chica de cabello carmesí habló en voz baja, haciendo que Atreus la mirara con curiosidad antes de negar con la cabeza, como para aclarar sus ideas, antes de sonreírle con alegría. Sí, nos vemos mañana, Atreus. Genial. Mejor me voy entonces. Y con eso, Rías regresó a su apartamento, cerrando la puerta tras ella tras saludar a Atreus con la mano. El joven dios, presintiendo que algo iba a pasar mañana, esperó el momento en que la cerraran para darse la vuelta y marcharse del edificio. Pero justo antes de que pudiera bajar las escaleras, recordó de repente algo muy importante. Así que, sin perder tiempo, Atreus corrió a la habitación de Rías y la llamó mientras tocaba el timbre repetidamente. Oye, Rías. Aún no me has pagado. Al día siguiente, Atreus hizo todo lo que hubiera hecho normalmente a diario. Despertarse, encontrarse con su padre que siempre le recordaba que tuviera cuidado aunque en realidad no hubiera amenazas, desayunar con el hombre y luego salir para la escuela. Tan pronto como llegó a la Academia Quo, Atreus continuó estudiando con normalidad, asistiendo a 5 clases sin demasiados problemas antes de partir hacia el antiguo edificio de la escuela para ver al resto del club de investigación oculta cuando la escuela terminó y los estudiantes ya habían comenzado a irse. ¿Una barrera? Murmuró Atreus con curiosidad al chocar contra una pared invisible, notando cómo otros estudiantes evitaban el lugar sin pensarlo. Sabía que Rías había colocado muchos hechizos de protección alrededor del antiguo edificio escolar para evitar que los estudiantes normales entraran y descubrieran algo que no debían por casualidad, así que no le sorprendió. Es solo que la barrera que lo detenía era un poco más poderosa. Aunque no por mucho tiempo.
Tras familiarizarse con la magia diabólica hasta cierto punto, Atreus simplemente buscó un lugar específico, lo reestructuró y lo empujó para entrar, abriéndose paso entre la magia como si nada hubiera pasado al entrar en el antiguo edificio escolar. Recordando preguntarle a Rías o a Ken o cómo preparar uno, Atreus se dirigió al salón del club, sin siquiera molestarse en llamar antes de abrir la puerta y entrar. Al instante, todas las cabezas del lugar se giraron para mirarlo, algunas con desconcierto, otras con curiosidad. La sala estaba abarrotada, mucho más de lo habitual, con dos grupos enteros enfrentados. Una de ellas era nada menos que Rías y su sirviente, mientras que las otras eran un grupo de 15 hermosas y atractivas jóvenes, aparentemente lideradas por un hombre que, con aire arrogante, ocupaba el asiento que normalmente ocupaba Rías. Parecía un hombre de unos 20 años, con cabello corto y rubio y ojos azul oscuro. Su atuendo consistía en un blazer burdeos con bordados dorados en el lado derecho, pantalones a juego y zapatos negros de vestir. Debajo, también llevaba una camisa blanca sin abotonar del todo, lo que dejaba ver su musculoso pecho. A Atreus no le gustaba. Aún no lo había mirado con detenimiento, y aún así, el tipo ya lo había cabreado. Había otra persona que destacaba por encima de las demás. Una mujer de una belleza impresionante, de cabello plateado y ojos rojos. Vestía un traje de sirvienta francesa que se ajustaba a su voluptuosa figura, y aunque no lo parecía, Atreus podía notar que era bastante fuerte, mucho más fuerte que cualquiera de las demás presentes en la sala, incluso juntas. ¿Cómo lo supo exactamente? Porque Atreus veía que ella tenía la concentración y la disciplina que su padre siempre había deseado que tuviera. Vaya. Llegué en un mal momento, ¿verdad? Preguntó el joven dios con una risita divertida, al notar la tensión en la habitación. Atreus, ¿cómo entraste? Preguntó Rías sorprendida, levantándose de su asiento para mirarlo fijamente. Así que es Atreus, pensó Grayfia mientras observaba al joven con atención. Rías tenía razón. A pesar de su aspecto rudo, el joven no parecía nada fuera de lo común, y ni siquiera intentaba disimular su peligrosidad, a menos que fuera un actor tan bueno que podía engañarla incluso a ella. Ah, ¿te refieres a esa barrera que rodea el edificio? Acabo de atravesarla, respondió Atreus con timidez, lo que hizo que Rías y su grupo lo miraran sorprendidos. Sin ánimo de ofender, pero quien quiera que la haya instalado, tiene que hacerlo mejor. Es lo suficientemente fuerte como para mantener fuera incluso a mi amo por un momento. La criada de cabello plateado habló con calma. ¿Cómo lograste pasar? Oh, entonces supongo que soy más fuerte que tu amo. Atreus se encogió de hombros. ¿Quién es él, por cierto? Circe Lucifer. Oh. Después de eso, los dos se miraron en silencio. Grayfia, sin embargo, sabía que no mentía, pero al mismo tiempo, tampoco le contó toda la verdad. Si bien era cierto que la barrera era lo suficientemente fuerte como para detener incluso a su maestro, el mismísimo Circe Lucifer, era un hechizo de barrera diseñado específicamente para detener demonios. Cualquier otra criatura que no fuera de su especie la atravesaría con mucha más facilidad, ya fuera usando su magia o la fuerza bruta, y no solo caminar a través de él. Aún así, ya había descartado la posibilidad de que fuera un demonio o un ángel caído, pues Azazel claramente no lo conocía. Al mismo tiempo, parecía que tampoco era un ángel. Esto también aumentaba la posibilidad de que fuera la reencarnación o descendiente de un héroe antiguo. Grayfia-san, ¿qué significa esto? Preguntó la rubia sentada en el sofá frente a Rías, con una expresión de satisfacción y enojo a la vez. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué no lo has sacado de aquí todavía? ¿No se supone que esta es una reunión privada entre mi prometido y yo? ¿Prometido? Repitió Atreus sorprendido antes de que la criada, Grayfia, pudiera responderle, mientras miraba alternativamente al hombre y a Rías, quien suspiró con añoranza. ¿Eres el prometido de Rías? ¡Qué grata sorpresa! No sabía que estaba comprometida. Soy Atreus, encantado de conocerte. Dicho esto, presentándose con una enorme sonrisa, Atreus se dirigió a Raizer con paso decidido, extendiendo la mano, con toda la intención del mundo de estrecharle la mano.
Pero antes de que pudiera hacer eso, las dos chicas gato que vestían diminutos uniformes escolares saltaron entre los dos y levantaron un par de motosierras en su cuello, obligando a Atreus a detenerse de repente. Oye. Aléjate de Riser-sama. ¿Motosierras? Sí, muy original. Fue la única respuesta que Atreus tuvo para los dos, riendo con humor, sin parecer preocupado en lo más mínimo, incluso si las cuchillas giratorias estaban peligrosamente cerca de su cuello. Riser, dile a tus sirvientes que se aparten. Rías habló con firmeza, elevando mucho más el tono de voz de lo habitual. La forma en que pronunció su nombre desprendía suficiente asco y desdén como para llenar todo el edificio. Y aunque Atreus no sea mi sirviente, sigue siendo mi invitado y miembro de este club. Puede entrar, quedarse e irse cuando quiera. ¿De verdad? Dijo Riser finalmente. Muy bien, entonces puede quedarse. Nel, chicas, apártense. No tienen por qué asustar así al invitado de mi prometido. Y con eso, las dos chicas gato bajaron sus motosierras y las apagaron, permitiendo que Atreus bajara las manos. Pero les sugiero que sepan cuál es su lugar y no se metan en asuntos. No me gustaría armar un escándalo delante de mi prometido. No pienso hacerlo. Atreus se encogió de hombros mientras se dirigía a la esquina de Akeno y tomaba la petera. Le preguntó a la joven, que intentaba mantener su habitual aire alegre. ¿Es tu té verde, Akeno? Bien, volvamos al trabajo, dijo Riser, volviéndose para mirar a Rías. Rías, creo que es hora de que, ya te lo dije, Riser. No me voy a casar contigo. Parece que tu familia no te ha mantenido informada, Rías. Preguntó Riser, con un tono bastante divertido, pero con un toque de firmeza en su voz. Además, sabemos que nuestras familias ya lo han decidido y que el compromiso ya está firmado. No olvides que tu familia ha sido igual de grieta. Y apresurarse a unir nuestras dos casas como mías. Riser se vio obligado a detenerse un segundo, mirando a Atreus, que daba crujientes mordiscos a las galletas de Akeno mientras probaba su teléfono. No hables con tanta presunción. Rías miró a su prometido con los ojos entrecerrados. Si las miradas mataran, Riser ya estaría muerto. Como heredera de la familia Gremory, seré yo quien elija a mi pareja. Y a pesar de eso, aunque todos se estén apresurando demasiado, me prometieron que podría hacer lo que quisiera hasta después de graduarme de la universidad en el mundo humano. Me temo que no entiendes bien la situación, querida Rías, dijo Riser con sarcasmo. Tus padres y Sir Sechsama temen que tu familia se extinga. En la guerra anterior entre dioses, ángeles caídos y demonios, muchos demonios de sangre pura perdieron la vida en el conflicto. Grieta. Y eso sin mencionar la cantidad de familias que se extinguieron. Una vez más, Riser se vio obligado a detenerse, esta vez fulminó con la mirada a Atreus, quien seguía concentrado en su teléfono mientras masticaba los trozos de galleta. Es natural que nuestros padres tuvieran dificultades para proteger nuestra sangre pura y nuestra familia uniéndose. La descendencia de dos demonios de sangre pura de alto rango es invaluable. Con muchos de los 72 pilares derrumbándose, el futuro de todos los demonios de sangre pura depende de esta propuesta de matrimonio. Incluso tú deberías saberlo, concluyó Riser, ignorando a Issei, quien se giró para pedirle a Kiba que le explicara el significado de los 72 pilares. No destruiré mi casa, Riser. Rías cruzó los brazos y dijo. Planeo tener un heredero en cuanto esté lista. Riser sonrió victorioso ante eso, señalándose a sí mismo mientras se levantaba de su asiento y decía. Fantástico, entonces te casarás, pero no me casaré contigo. La chica de cabello carmesí lo interrumpió y dijo con firmeza. Me casaré con alguien de mi elección. Incluso los herederos de las casas antiguas tienen ese mismo derecho. TCH, Riser chasqueó la lengua con fastidio. ¿Sabes qué, Rías? Al igual que tú, también pertenezco a una familia demoníaca de sangre pura. Llevo el poderoso nombre de Fénix, así que no puedo permitir que se manche. Vine hasta aquí, al mundo humano, solo para traerte, aunque sabes que no me gusta mucho el mundo humano.
Entonces, las llamas brotaron de la espalda de Raizer, tomando la forma de dos grandes alas, demostrando así su pertenencia al Fénix. El fuego de su espalda se extendió, y el calor sofocante hizo sudar profusamente a los miembros de la nobleza de Rías, con la excepción de Akeno. Curiosamente, a pesar de estar justo detrás de Raizer, ninguna de las 15 chicas sufrió quemaduras por las alas llameantes. Las llamas de este mundo son inmundas. Para alguien que gobierne el viento y el fuego, es insoportable. Raizer gruñó mientras se acercaba a Rías, entrecerrando los ojos al mirar a sus sirvientes. Te llevaré de vuelta al inframundo conmigo, aunque tenga que incinerar a tus sirvientes, Grieta. ¿Tienes algo que decirme, gamberro? Se burló Raizer mientras miraba a Atreus, harto de que hiciera ruidos a propósito mientras comía y bebía las delicias de Akeno. Ah, ¿me hablas? Preguntó el joven castaño divertido, sin levantar la vista del teléfono. Pensé que estabas tan arriba que no podrías verme aquí abajo. Raizer se encontró gruñendo ante eso, pues el joven le había resultado extremadamente molesto desde el momento en que entró en la habitación con tanta naturalidad. Corrígeme si me equivoco, continuó Atreus antes de que Raizer pudiera decir algo, dijiste que eras miembro de la Casa de los Demonios Fénix, ¿correcto? Lo soy. Raizer declaró con firmeza, mientras sus alas llameantes se agrandaban aún más. Dirigió el calor hacia Atreus, pero este simplemente tomó su taza de té y salió del rincón de Akeno, ignorando la intensa ola de calor como si nada. ¿Entonces no eres el heredero? La confianza de Raizer flaqueó un poco ante eso, pero no tardó mucho en volver a lucir altivo y poderoso. TSH, ¿qué intentas insinuar, Punk? No pretendo saberlo todo sobre ustedes, los demonios, pero soy un erudito. Me gusta leer e investigué un poco sobre ustedes, los demonios de sangre pura. Atreus extendió su copa y la señaló a Raizer mientras continuaba con humor. Si no me equivoco, la casa demoníaca Fénix ostenta el rango de marqués, mientras que los Gremori son los duques. ¿No debería alguien como Rías, la heredera de su casa, tener algún poder sobre alguien de menor rango como tú, y tener que hacer lo que ella quiera? ¿O no existe la autoridad en la sociedad demoníaca? Eres mucho más tonto de lo que pensaba. Raizer rió. No tiene autoridad sobre otras familias. Rías aún no es la líder de su casa, solo es la heredera, y tú solo eres un miembro de tu casa demoníaca, interrumpió Atreus bruscamente mientras bebía su té, recordándole a Raizer lo mismo que le había hecho perder la confianza hacía apenas unos segundos. ¿Segundo hijo? No, espera, tercer hijo. Sin embargo, debes de estar tan lejos en la línea que sabes que nunca llegarás a estar en la misma posición que Rías, a menos, claro, que te cases con alguien como ella y te conviertas en el cabeza de familia. Maldito pedazo de mierda. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Gruñó Raizer con odio mientras aumentaba la potencia de su llama, haciendo que el aire se volviera mucho más difícil de respirar y el sudor comenzara a llenar los ojos de todos, incluso los de sus sirvientes. ¿Burlarse de ti? Preguntó Atreus, permaneciendo completamente impasible ante la llama. Pensé que solo estaba afirmando hechos. Basta. Fue en ese momento que Grayfia decidió intervenir, hablando con una voz tranquila pero fría que hizo temblar a muchos en la sala a pesar del calor. Raizer-sama, le sugiero que se calme. Atreus-san, por favor, absténgase de volver a hablar así, o tendré que pedirle que abandone esta habitación ahora mismo. Maldita sea, tienes frío. Mientras Raizer sudaba nerviosamente mientras miraba a Grayfia, Atreus simplemente rió, manteniéndose firme frente a la mujer de cabello plateado. Disculpa mi comportamiento, Grayfia-san. Señora Rías, ¿está segura de que no desea casarse con el señor Raizer Fénix? Preguntó Grayfia, ignorando por completo el comentario de Atreus mientras se giraba para mirar a la chica de cabello carmesí. Sí, lo soy. Finalmente, Rías habló con un tono firme y fuerte. Era de esperar que la situación se pusiera así. La criada de cabello plateado asintió. ¿Qué tal si lo solucionamos como último recurso? ¿Un combate entre ustedes dos? ¿Te refieres a una partida de clasificación? Preguntó Rías con una sonrisa esperanzada mientras miraba a Grayfia.
Sí, aunque no puedes participar en un partido oficial, no hay problema en que tú y tus sirvientes participen en partidos no oficiales, respondió Grayfia asintiendo. Que siquiera sugieras esta opción significa que mi padre y los demás ya han considerado la posibilidad de mi negativa y han hecho todos los preparativos necesarios para el juego. Rías habló con el ceño fruncido. Dime, ¿cuánto tiempo van a seguir interfiriendo en mi vida hasta que estén satisfechos? ¿Eso significa que te niegas a participar? Claro que no. Rías se irguió, habló con firmeza y se giró para mirar con los ojos entrecerrados a su prometido, quien con una sonrisa de suficiencia esperaba que hiciera justo lo que esperaba desde que Grayfia sugirió la idea. No voy a dejar pasar una oportunidad como esta. Riser Fenix, te reto y disculpen un segundo. Antes de que pudiera terminar, Rías se detuvo cuando Atreus la agarró del brazo, interrumpiéndola de su discurso antes de arrastrarla hasta la esquina más alejada del otro lado de la habitación. Atreus, ¿qué haces? Preguntó Rías, más confundido que cualquier otra cosa. Te sugiero que no aceptes esta pelea, Rías le dijo a Atreus con firmeza, haciéndola mirarlo con asombro. Y antes de que creas saber lo que voy a decirte, tienes toda la razón. No vas a ganar. Así no. ¿Qué crees que debería ser entonces? Preguntó Rías con frustración. Esto no es tan sencillo como te imaginas, Atreus. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado una oportunidad como esta? Por una vez, tengo la oportunidad de decidir mi futuro. Si lo derroto, podré elegir a quien quiero, Atreus interrumpió a Rías una vez más. Esta vez, sin embargo, fue su mano la que extendió frente a su rostro, impidiéndole continuar. Perderás, Rías. Habló de nuevo, esta vez con un tono aún más firme, recordándole cuando estaba a punto de partir con Issei para salvar a Asia. Podrías pensar que tienes la oportunidad, pero no es así. Tus sirvientes no están en condiciones de luchar contra los sirvientes de Riser. Asia acaba de unirse y no es una luchadora. El equipo sagrado de Issei apenas ha empezado a desarrollarse, y él tampoco está listo. Koneko es fuerte, pero claramente se está conteniendo con fuerza, al igual que Akeno. Rías abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Cómo? Kiba es el único que puede defenderte, y aún así dudo mucho que él solo pueda enfrentarse a tantos oponentes a la vez, dijo Atreus con claridad para que Rías y todos los presentes lo oyeran. Así que cálmate. Eres inteligente. Intenta pensarlo bien. No te dejes llevar por tus propios deseos ni le sigas el juego a tu oponente. Piensa en tus sirvientes y en cuánto sufrirán si los pones en primera línea para luchar por ti, cuando claramente no están preparados. Te importan más que nada en este mundo, ¿verdad? Una vez más, Rías se encontró queriendo hacer exactamente lo que él quería, por mucho que quisiera discutir. Siempre sonaba tan convincente. ¿O era porque decía la verdad y ella quería creerle? Sabía que Atreus era mucho más de lo que aparentaba, y cualquiera podía notar que había pasado por mucho más de lo que imaginaban para convertirse en quien era hoy, lo que le había otorgado habilidades que nadie podría haber esperado, pero, al ser alguien con cierta capacidad de persuasión, Rías podía ver que ese nivel de persuasión, se sentía casi antinatural. ¿Qué quieres que haga entonces? Preguntó Rías, suavizándose al mirar a Atreus. No se trata de lo que tú vas a hacer, se trata de lo que yo voy a hacer. Atreus le respondió con una sonrisa, repitiendo los mensajes de prueba que había intercambiado con Afrodita hacía apenas unos minutos por teléfono, pidiéndole consejos sobre qué hacer y cómo manejar la situación. Claro que, siendo la diosa que era, solo deseaba una única solución, y por desgracia era la mejor manera de ayudar a Rías a romper su compromiso matrimonial con alguien con quien claramente no quería casarse. Aunque quizás le haya pedido consejo a la persona equivocada. Ven conmigo, le dijo Atreus, señalando con la cabeza el escenario principal del duelo entre los Gremori y Fenix. Deteniéndose frente a Riser, Atreus miró a Grayfia y le preguntó. Grayfia-san, si desafío a Riser Fenix ahora mismo y lo derroto, ¿sería posible cancelar su compromiso matrimonial con Rías? Sentado dentro de su puesto en un sitio de construcción local en Kuo mientras disfrutaba tranquilamente de su almuerzo solo, Kratos no pudo evitar tener una extraña sensación de que el chico acababa de hacer algo estúpido.
¿De qué demonios estás hablando? Preguntó Riser con incredulidad mientras los demás demonios en la habitación lo miraban conmocionados, con la excepción de la propia Rías, quien miraba a Atreus con sorpresa. Este no es un asunto que un forastero como tú pueda interferir. No, no creo que pueda, pero, Atreus miró a la chica de cabello carmesí que estaba a su lado y luego, volviéndose para mirar a Riser, dijo. ¿Cómo puedo aceptar que se case con alguien tan indigno como tú? Rías se merece algo mejor. Atreus, Rías puso la mano sobre el hombro de Atreus e intentó detenerlo. Sabía lo que hacía al provocar a Riser de esa manera. Pero al mismo tiempo, no quería que saliera herido luchando por ella. Tenía que estar de acuerdo con Riser en eso, aunque nunca querría estar de acuerdo con él en nada. Atreus no tenía por qué hacer esto, era solo un forastero, y aún así. ¿Tú, crees que eres mejor que yo, miserable? Quizás sí, pero bueno, a un chico como yo le encantaría salir con una chica como Rías, dijo Atreus encogiéndose de hombros, lo que hizo sonrojar a Rías mientras seguía hablándole a Riser en tono desafiante. Y obviamente no puedo hacerlo si ella sigue comprometida, ¿verdad? Así que arreglémoslo. Si ustedes, demonios, resuelven los problemas peleando, entonces peleemos. Riser apretó los dientes con ira, lo que hizo que Atreus sonriera para sus adentros. Hasta ahora, el Fénix había reaccionado tal como lo había planeado. Desde el momento en que empezó a cuestionar su posición, Atreus había estado jugando con su ego desmesurado. Cada palabra que le había dicho hasta ahora había sido para este momento, cuando Riser solo querría demostrar su supremacía contra él. Entonces, ¿qué será, Riser Fénix? Preguntó Atreus con una sonrisa segura. ¿Aceptas mi reto o no? ¿O solo eres un pollo frito enorme que no puede batir las alas tan fuerte como Cloquea y demostrarle su valía a tus finanzas? Bien, acepto tu reto, gamberro, anunció Riser con seguridad. Tranquila, todavía necesitamos la aprobación de los adultos, dijo Atreus riendo mientras miraba a Grayfia. Confío en que lo tienes todo bajo control. Sí, puedo informar de inmediato a Sir Sech-sama y a las dos familias sobre el cambio de situación. La criada de cabello plateado asintió antes de preguntarle a Atreus. Confío en que esté completamente seguro de su decisión, Atreus-san. Soy. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. ¿Qué haces, Atreus? Preguntó Rías, acercándose a Atreus, quien estaba sentado en la silla a un lado de la habitación, donde se había retirado su garrote, dibujando algo con un lápiz en la página de un cuaderno viejo y escamoso con la huella amarilla de una mano izquierda en la portada. El Club de Investigación Oculta y el Grupo Fénix, que ocupaban el otro lado del salón, esperaban el regreso de Grayfia, quien había salido hacía media hora para regresar al inframundo e informar a ambas familias sobre los cambios en la situación respecto al compromiso matrimonial de sus hijos. El tercer hijo de la familia demoníaca Fénix no parecía preocupado en lo más mínimo por la inminente pelea, ya que simplemente se relajaba en su asiento rodeado de sus chicas. De hecho, estaba molestando a Issei al besarse casualmente con algunas de ellas delante del joven, quien parecía soñar con ser el rey del harén. La única chica que parecía no querer participar era una con el pelo rubio del mismo tono que el de Riser, atado en coletas con grandes rizos y cintas azules que las sujetaban. Llevaba un vestido morado claro con detalles morado oscuro y un lazo azul al frente. En la espalda, 3 extensiones con forma de pluma, que imitaban la cola de un pájaro, sobresalían del vestido y, al combinarse con sus alas de fuego, le daban una apariencia de pájaro. Solo tomando notas, respondió Atreus con sencillez, cerrando el cuaderno con un gesto de la mano. ¿Alguna noticia de Grayfia-san? Preguntó mientras observaba el salón del club, esperando que la criada de cabello plateado se teletransportara de vuelta en cualquier momento. Todavía no, pero no tienes de qué preocuparte. No creo que Grayfia haya hecho nada a medias, dijo Rías, y Atreus asintió con la cabeza en señal de comprensión. La joven de cabello carmesí se detuvo un segundo, mientras Atreus la miraba expectante, antes de decir, con un tono más suave, no tienes que hacer esto, ¿sabes? ¿Y dejarte casarte con eso? Preguntó Atreus con una sonrisa de suficiencia mientras cruzaba las manos sobre el pecho y hacía un gesto hacia Riser.
Lo siento, no va a pasar. No si puedo evitarlo. Pero nosotros sí somos amigos, y esa es toda la razón que necesito. Atreus sonrió, interrumpiendo a Rías antes de que pudiera terminar de decir algo. Rías no pudo evitar sonreír mientras le hablaba a Atreus. ¿Realmente te gusta ayudar, eh? Ni siquiera sabes la mitad. Atreus se encogió de hombros con una risita divertida antes de inclinarse hacia Rías y darle un ligero golpecito en la frente con la goma de borrar de su lápiz. No es que no confíe en que tú y tus sirvientes tengáis lo necesario para ganar la batalla contra tu prometido y sus sirvientes, pero lo superan en número y, claramente, están muy mal preparados. Lo venceré por ti, esta vez, para ganarte el tiempo que necesitas. Pero si alguna vez él, o cualquier otra persona, viene a pedirte matrimonio en el futuro, para obligarte a casarte con él por poder y placer, pero no por el amor que deseas, y se resuelve con un matrimonio como este, entonces confío en que podrás levantar tu propio peso y vencerlos tú misma. Y para que eso suceda, necesitas arreglar las cosas para tus sirvientes. Atreus sonrió, señalando con la cabeza a Keno y los demás. Kiba y Asia intentaban evitar que Issei atacara a Raiser, mientras que Koneko lo miró con cara de pocos amigos y Akeno escondió su sonrisa tras la mano. Sé que los amas como a tu propia familia, pero una madre o hermana no puede liderar a sus propios hijos y hermanos en una pelea por sí sola. Tienes que ser su líder. Rías abrió mucho los ojos ante eso, mirando al joven sentado frente a ella con sorpresa por un momento antes de bajar la cabeza, comprendiendo que todo lo que Atreus acababa de decirle era una verdad muy clara. ¿Estás seguro de que puedes vencerlo? Preguntó Rías sin poder evitarlo. Sabía que Atreus era increíblemente fuerte, pero solo por la historia de Issei sobre cómo pudo derrotar a un grupo entero de ángeles caídos y exorcistas errantes él solo y sin siquiera sudar. Pero Raiser Fenix estaba a su altura, siendo un demonio de sangre pura que nació con los poderes de un fénix. Incluso si hubiera confiado en la posibilidad de su nobleza de vencerlo a él y a su grupo en un juego de clasificación antes de que Atreus señalara los defectos obvios que tenían la mayoría de sus sirvientes, Rías no sabía si realmente podría vencerlo si alguna vez se enfrentaran en una batalla directa uno contra uno. Lo venceré, no hay problema, respondió Atreus, y a Rías le habría encantado creerle si no sonara demasiado confiado. Sabía que a veces podía ser bastante arrogante mientras jugaban a las cartas y al ajedrez, pero aún no conocía su poder lo suficiente como para determinar si realmente podía derrotar a Raiser en una pelea directa, con arco y flechas, nada menos. Así que, aparte de esas alas llameantes y una personalidad poco encantadora, ¿debería preocuparme? En realidad, él y antes de que Rías pudiera terminar, fue interrumpida por la activación del círculo mágico en medio de la sala del club, que se iluminó con fuerza antes de que Graifia apareciera ante ellos. Sin embargo, no era la única que se había teletransportado a la sala, ya que había otras personas a su lado. El primero parecía un hombre de mediana edad y aspecto atractivo, con brillantes ojos azules, barba corta y bien recortada, y cabello largo y carmesí recogido en una coleta suelta con una cinta negra. Vestía un abrigo blanco, sencillo pero elegante, que le colgaba sobre los hombros, y debajo una elegante camisa blanca y pantalones de vestir. Junto a él estaba una mujer increíblemente hermosa, tan parecida a Rías que Atreus podría haberla confundido fácilmente con la hermana de su amigo, pero con el pelo rubio más corto y ojos violetas. Vestía un elegante vestido blanco que se ajustaba a la perfección a su voluptuosa y curvilínea figura, y emanaba un aura seria y sensata similar a la de Graifia. Atreus supo fácilmente que ella y el hombre de cabello carmesí eran los padres de Rías. La tercera persona era un hombre de porte noble similar al del padre de Rías, pero con cabello rubio corto, ojos azul oscuro y la apariencia de una versión más madura y menos arrogante de Raiser, su hijo. La tercera persona, por su parte, se parecía exactamente a la chica del vestido morado del grupo de Raiser, aparentando 20 y pocos años, con el mismo cabello rubio y ojos azules, con la única excepción de que llevaba el cabello recogido muy alto con adornos ornamentales. Al igual que los padres de Rías, ambos vestían túnicas caras y elegantes, pero de colores más oscuros.
Padre, madre, saludó Rías con voz respetuosa mientras miraba a sus padres, quienes sonrieron y asintieron con la cabeza, antes de volverse hacia el hombre y la mujer rubios que estaban junto a ellos, inclinando la cabeza respetuosamente y diciendo: Señor y señora Fénix, bienvenidos a la Academia Quo. Hola, Rías, ¿cuánto tiempo? Lord Fénix le sonrió a la chica de cabello carmesí con suavidad, antes de girar la cabeza y mirar directamente a Atreus, quien le devolvió la mirada con confianza, al ver que se había convertido en el foco principal de los demonios recién llegados. Para su sorpresa, sin embargo, nadie parecía tenerle rencor, y el jefe de la casa Fénix lo demostraba claramente en su rostro. El hombre simplemente miró a Atreus, observándolo un instante antes de suspirar con añoranza y asentir, más para sí mismo que para nadie. Señor y señora Gremory, ¿les importa si vamos a hablar con nuestros hijos antes de continuar? Preguntó Lord Fénix, mirando al hombre de cabello carmesí, quien sonrió y asintió. Por supuesto, también nos gustaría hablar con nuestra hija y su amiga. Dicho esto, el grupo se despidió. Grayfia siguió a los padres de Rías hacia Rías y su grupo, mientras que Lord y Lady Fénix se acercaron a Raiser y su nobleza. La chica del vestido púrpura se acercó a la noble y le sonrió cuando le puso una mano en la cabeza y le acarició el cabello con cariño. Soy Atreus. Un placer conocerlos, Lord y Lady Gremory. Atreus habló mientras se levantaba de su asiento y le ofrecía la mano al padre de Rías. El hombre la miró un instante antes de sonreír y tomarla, estrechándole la mano a Atreus mientras su esposa lo observaba, observándolo con la misma atención que Lord Fénix. ¿Cómo está, jovencito? Soy Seoticus Gremory y ella es mi esposa, Venelana Gremory. Como puede ver, somos los padres de Rías. Seoticus habló con calma mientras Atreus asentía y retiraba la mano, guardándola en el bolsillo sin dejar de mirarlo. Grayfia nos ha informado de la situación. ¿De verdad quieres desafiar a Raiser Fénix por mi hija? No por su hija, señor, sino por su libertad de elegir con quién quiere estar. Atreo respondió simplemente. Solo deseo que tenga la oportunidad de hacerlo, nada más. Esa oportunidad se le ha dado cuando decidimos que puede resolverlo con un fósforo, un combate que actualmente no tiene ninguna posibilidad de ganar, señora, interrumpió Atreus a la señora de la casa de los demonios Gremory, lo que hizo que tanto ella como su esposo lo miraran sorprendidos. Disculpe, pero usted, precisamente, debería haber visto que su hija y sus sirvientes no son rivales para Raiser Fénix y su nobleza tal como están ahora. Lo hizo porque quería que tuviera la oportunidad de decidir su propio futuro, como afirmó, o porque sabía que perdería contra él de todas formas. Al preguntar a Atreus, todos sintieron una opresión abrumadora, afectando incluso a Grayfia. Aunque Venelana hubiera querido enojarse por la pregunta que el joven acababa de hacerles, el estruendo de un trueno en el cielo la detuvo de repente, deteniéndola y mirándolo con total sorpresa. ¿Y si estás decidido a casar a Rías con alguien que no la ama de verdad como Raiser Fénix, para qué molestarte en preparar el juego entre ellos? No, ¿para qué continuar con el matrimonio, sabiendo que tu hija no quiere casarse con alguien que le imponen? ¿Acaso es por sus deberes con tu casa y con tu gente? ¿O es porque quieres que vea que, aunque no quiera ahora, aceptará tus decisiones con el tiempo, y tenías razón? Tú. ¿Cómo te atreves a hablarles así al señor y la señora Gremory? Gruñó Raiser, quien rompió el silencio que había caído sobre los padres de Rías, aunque Atreus simplemente lo miró. Además, ¿cómo sabes que no la amo? ¿Por qué querría casarme con ella si no la amo? ¿Te importaría repetir eso? ¿Estás sordo, maldito seas? Dije. ¿Podrías repetirlo, Raiser Fénix? Atreus repitió su pregunta, hablando en un tono mucho más duro que antes y mencionando también el nombre de Raiser al final. Esto hizo que el rubio cerrara la boca, sabiendo instintivamente que lo que fuera a decir a continuación no sería lo que quería que supieran los demás. Conozco a alguien que puede demostrarles a todos aquí que no amas a Rías con todo tu corazón. ¿Te gustaría arriesgarte? Grayfia y Rías abrieron los ojos de par en par, sorprendidas, siendo los únicos dos demonios en la sala que comprendieron al instante que no estaba mintiendo, con su desconocida conexión con Afrodita, la diosa del amor.
Si alguien podía adivinar los sentimientos de una persona por otra, esa era ella. La próxima vez, no hables cuando no te hablen. Esto es entre los Gremori y yo, dijo Atreus, dirigiendo a Riser una última mirada antes de volver a Seoticus y Venelana, quienes parecían sumidos en sus propios pensamientos. Ahora, señor y señora Gremori, no tienen por qué responder a las preguntas que les he hecho. Después de todo, solo soy un extraño curioso que ve las cosas con los ojos de un forastero. Puede que me equivoque sobre toda la situación, pero no tengo miedo de aceptarlo, y ustedes también deberían hacerlo. Pero con eso en mente, lucharé contra Riser Phoenix, les guste o no. Él ya aceptó mi desafío, y si pierde, el compromiso entre él y Ria se cancelará. Entiendo. Seoticus asintió y despejó la atmósfera pesada de la sala con su voz. Si eso es lo que Riser quiere, respetaré la decisión tomada y permitiré que comience esta lucha. Terminó, asintiendo con la cabeza hacia Atreus. Gracias, señor, dijo el joven dios mientras Seoticus se relajaba un poco junto con su esposa, quien parecía haber estado conteniendo la respiración todo el tiempo después de que la tensión en el aire desapareciera. Con una sonrisa en el rostro, Atreus extendió las manos y las colocó sobre los hombros de los padres de Rías, obligándolos a mirarlo con sorpresa antes de decirles, con un tono más suave: Señor y señora Gremori, no soy un demonio, y desconozco sus caminos, pero sé que ustedes dos son sus padres y simplemente desean lo mejor para ella. Pero a veces, deben permitir que Rías tome sus propias decisiones y ver por sí mismos que también puede hacerlo y hasta dónde puede llegar con ellas. No la obliguen a tomar las decisiones que ustedes han tomado para ella, ni la obliguen a seguir el camino que le han trazado desde el principio. Atreus dijo, al recordar a Baldur y Freya, cómo su amor por él se había convertido en la razón por la que terminó despreciándola y casi matándola, incluso si ella lo había aceptado. Si podía evitarlo, jamás permitiría que algo así volviera a ocurrir, pues solo causaría tragedia. Y si deseas que se convierta en la futura jefa de tu casa demoníaca que deseas, entonces deberías empezar a tratarla como tal. Que Rías quiera ser considerada como tal no significa que haya olvidado el peso de su nombre, dijo Atreus, mirando a Rías, quien le sonreía tras su flequillo carmesí. Está muy orgullosa de ello, por lo que veo. Atreus terminó con una ligera palmadita en los hombros de Seoticus y Venelana, lo que provocó que ambos, Rías y los demás demonios presentes lo miraran con sorpresa y asombro. Incluso Riser se quedó sin palabras, mientras observaba a Atreus con sorpresa. Que alguien tan joven me diga eso, dijo Seoticus finalmente, con una sonrisa en el rostro al poner una mano sobre el brazo de Atreus. Debo admitirlo. Estoy bastante sorprendido. Sabía que me llevaría una sorpresa cuando me dispuse a venir aquí con mi esposa, pero nunca antes nadie me había reprendido de esa manera. Dinos, jovencito, ¿cómo puede alguien tan joven saber tanto de ser padre? Fue Venelana quien continuó las palabras de su esposo, preguntándole: ¿o en realidad eres mucho mayor de lo que aparentas? Mi padre, dijo Atreus sonriendo. Me enseñó todo lo que sé, y aprendí viéndolo cuidarme. Entonces debe ser un gran hombre. Espero de verdad poder conocerlo algún día. Sorprendentemente, fue Lord Phoenix quien lo dijo, tras haber estado escuchando a Atreus como todos los demás en la sala. Atreus simplemente se rió levemente ante eso, causando que los demonios lo miraran con ligera confusión. ¿Un gran hombre? ¿Su padre? Ni hablar, no cuando había hecho cosas que ninguno de estos demonios en la sala podría imaginar. Pero sin duda era un padre increíble. Muy bien, creo que ya llevamos aquí suficiente tiempo, anunció Seoticus, girándose para mirar al señor de la casa Phoenix. Este asintió con la cabeza antes de decir: vámonos. Es hora de resolver esto. ¿Kazama, Nii-sama no viene? Preguntó Rías, de pie junto a su padre y su nobleza tras la barrera que rodeaba el patio de la escuela, donde Riser y Atreus se enfrentarían. El cielo se había oscurecido, y los Phoenix estaban justo a su derecha, observando expectantes a los dos combatientes que se encontraban frente a ellos. Él quería venir, pero tu hermano fue llamado a una reunión, Rías respondió Venelana a la pregunta de su hija.
Cuando hablamos con él antes, parecía bastante contento, dijo Lord Gremory, riendo divertido al recordar la expresión de su hijo. No es que nos sorprendiera, después de todo, tu hermano siempre ha sido el que más se ha expresado en contra del matrimonio. ¿Ni Isama lo hizo? Preguntó Rías, bastante sorprendida. Aunque nunca nos hemos tomado en serio sus palabras, aunque ahora sea el mismísimo Lucifer. Venelana suspiró, mirando a un lado cuando Rías se giró hacia ella. Pensé que simplemente te amaba demasiado como para dejarte ir, y tú, precisamente, conoces mejor que nadie su forma poco ortodoxa de expresarlo. Pero ahora, al recordar las conversaciones que tuvimos sobre ti en el pasado, Circe podría haberlo visto muy en serio todo el tiempo. Tu hermano también podría haber visto algo en este matrimonio concertado que nosotros, cegados por nuestra propia avaricia, no podemos ver. Kazama, por favor, y está bien, Rías, dijo Venelana, negando con la cabeza hacia su hija. ¿Están listos los dos combatientes? Preguntó Graifia en voz alta, siendo la única, además de Atreus y Raiser, que se encontraba dentro de la barrera que rodeaba el patio. Mientras asentían con la cabeza, Graifia levantó una mano antes de anunciar en voz alta. Muy bien, entonces pueden empezar. Por fin. Gritó Raiser victorioso, mientras invocaba sus alas llameantes y despegaba por los aires, desatando todo su poder y provocando una intensa ola de calor que inundó todo el patio de la escuela. Vi que pudiste influir un poco en las decisiones del señor y la señora Gremory con tus dulces palabras, gamberro, pero no creas que, antes de que Raiser pudiera terminar su discurso, una flecha plateada atravesó el aire y se clavó en su frente, lanzándolo a volar varios metros antes de estrellarse con un fuerte golpe. Si bien los demonios que observaban desde la barrera no parecían preocupados por el hecho de que Atreus acababa de dispararle a Raiser en la cabeza, todos se sorprendieron por su velocidad, ya que los únicos que pudieron verlo tensar su arco y apuntar la flecha fueron aquellos con ojos acostumbrados a la alta velocidad, concretamente Graifia y Kiva. Ah, así que de verdad tienes el poder de un fénix. Preguntó Atreus, bajando un poco el arco mientras observaba cómo Raiser se incorporaba lentamente, gruñendo de dolor. Extendió la mano para agarrar la flecha por el asta y la extrajo con fuerza. La herida en su frente se cerró y sanó al instante, sin dejar cicatriz ni rastro de su presencia. ¿Cómo te atreves a dispararme, gamberro? Gruñó Raiser con odio mientras desataba una tremenda cantidad de fuego de fénix de su mano, la llama de la furia que deseaba mostrarle a Atreus mientras consumía su flecha. Para su sorpresa, sin embargo, la flecha permaneció igual por mucho más poder que le pusiera, brillando con una tenue aura plateada. Estamos en una pelea, gamberro. Atreus respondió con burla y, antes de que Raiser pudiera reaccionar, le dio un puñetazo en la cara. Furioso, el fénix le lanzó un puño llameante, pero el joven dios le agarró el nudillo y se lo retorció, rompiéndole los huesos de todo el brazo antes de propinarle un cabezazo tan fuerte que le clavó la cara en el cráneo. Aturdido, Raiser atacó a ciegas con los brazos a Atreus, pero este le dio un fuerte pisotón en la espinilla, rompiéndole el hueso y obligándolo a arrodillarse antes de girar para agacharse y disparar 3 flechas plateadas en rápida sucesión al pecho, enviándolo de vuelta al aire. Cuando su cuerpo se estrelló contra el tronco de un árbol a varios metros de distancia, Atreus no cedió y continuó su ataque brutalmente, pateando a Raiser tan fuerte en la cara que la parte posterior de su cabeza se estrelló contra el tronco del árbol y se rompió con un crujido horrible antes de golpear el árbol con los nudillos desnudos, derribando una parte antes de agarrarlo y tirarlo hacia abajo, haciendo que todo cayera sobre el cuerpo de Raiser con un golpe sordo. He luchado antes contra alguien que también podía curar cualquier herida, Raiser Fénix. Pero a diferencia de ti, él no sentía dolor, mientras que tú lo sientes todo, dijo Atreus mientras Raiser gruñía dolorosamente bajo el tronco del árbol. Sus huesos y carne chisporroteaban y humeaban al recuperar su forma normal. Me pregunto qué tan fuerte es tu mente, y si realmente puedes seguir el ritmo. Dicho esto, Atreus agarró la flecha de la mano de Raiser y se la clavó en la palma, provocando que la sangre brotara a borbotones y Raiser gritara de dolor antes de clavarla en el suelo. Garr.
Con un rugido de ira, Riser desplegó sus alas de nuevo para liberarse, provocando una violenta explosión de fuego fénix a su alrededor. En cuanto Atreus vio lo que intentaba hacer, el joven dios se echó hacia atrás y preparó una flecha, apuntándola a Riser. Para sorpresa y asombro de todos, el fuego de Riser comenzó a girar a su alrededor, y su flecha, disparada en una ráfaga de fuego que se clavó en el suelo mientras se dirigía hacia Riser, quien derribó el árbol que llevaba a la espalda para levantarse y desató su propia ráfaga de fuego contra Atreus. La zona explotó violentamente al chocar los dos ataques, pero fue Atreus quien emergió ileso, con solo quemaduras leves en su uniforme, mientras que Riser perdió la mitad del torso y tosió sangre mientras luchaba por ponerse de pie. Atreus arqueó una ceja con diversión al ver cómo el cuerpo de Riser se regeneraba a su estado anterior. Sus alas llameantes aún ardían con fuerza, pero su brillo se había atenuado significativamente a medida que el hijo de la casa Fénix respiraba profunda y bruscamente, aunque solo pudo hacerlo una vez que sus pulmones se regeneraron por completo. «Te ves cansado, Fénix». Riser gruñó enojado ante el insulto. «¿Te gustaría tomarte un descanso? ¿Te vendría bien un descanso? Oye, Grayfia-san, ¿podemos tomarnos un descanso?» Atreus se volvió hacia la criada de cabello plateado para preguntarle, pero ella decidió ignorarlo. No es que necesitara responderle, pues Riser creó e intentó lanzar una gran bola de fuego contra Atreus, quien se giró y disparó el ataque con una flecha, dispersándolo en el aire incluso antes de que pudiera escapar de las manos de Riser. «Esa capacidad de regeneración tuya, Fénix, no te hace invencible», dijo Atreus mientras esquivaba una ola de fuego de Riser, quien le disparó una flecha en el hombro. Al intentar esquivarla, el hijo de la familia Fénix recibió al instante otra flecha en el otro hombro. La velocidad de Atreus al disparar sus flechas resultó ser demasiado para él. Aún puedes sentir el dolor que se inflige en tu cuerpo, y a medida que tu cuerpo se regenera, tu resistencia y poder comienzan a disminuir. No es difícil darse cuenta de que estás más débil que antes y que estás llegando a tu límite. Cállate. Mi poder es absoluto. Es digno de combinarse con el poder de la destrucción para crear uno aún más poderoso. Riser se abalanzó sobre Atreus con todo el cuerpo envuelto en llamas, acortando la distancia entre ambos para evitar que Atreus tuviera ventaja de alcance lo antes posible. Atreus se dejó llevar, esperando el momento justo para agachar la cabeza, sintiendo el viento alborotarle el cabello mientras el puño de Riser pasaba volando sobre sus cabezas mientras el hombre desataba un gancho llameante, y lo lanzó contra el abdomen del hombre con tanta fuerza que generó una onda expansiva que agitó las copas de los árboles que rodeaban el patio de la escuela. Mientras Riser se tambaleaba hacia atrás, sujetándose el estómago con dolor, sintiendo como si le hubieran destrozado las entrañas una vez más, Atreus se abalanzó sobre él y el rubio levantó la vista solo para ver su arco caer sobre su rostro, rompiéndole la mandíbula antes de que Atreus diera un pequeño salto y le propinara una patada en el otro lado de la cara. Un fuerte crujido resonó en su cráneo, nuevamente destrozado, y sus pies se elevaron en el aire mientras comenzaba a retroceder, pero no llegó lejos, pues Atreus enganchó su arco en su tobillo y tiró de él hacia atrás para recibir otro golpe devastador en la cara. El puñetazo no solo le rompió el cráneo, recién curado, sino que lo lanzó por los aires sin posibilidad de detenerse. Mientras Riser surcaba el aire, Atreus preparó una flecha y la disparó al instante, sin tiempo para apuntar. Valkyrie. Al principio, la flecha parecía normal, pero al impactar a Riser con Atreus gritando esas palabras, explotó, convirtiéndose en una horda de halcones de pura energía que ululaban con fuerza y volaban en círculos alrededor de Riser, picoteando violentamente su carne y ropa antes de lanzarse en picado, generando explosiones que hicieron que Riser gritara de dolor al estrellarse contra el suelo, con grandes trozos de roca y tierra destrozándose a su alrededor. Sin fuerzas para hacer nada más, Riser quedó tendido en el suelo, gimiendo al mundo mientras su inmortalidad obligaba a su cuerpo a regenerarse. Nunca había sido golpeado con tanta fuerza, y el dolor que sentía era indescriptible. Era como si todos los puñetazos y patadas que había recibido en su vida fueran solo palmaditas cariñosas de sus oponentes. Se acabó, Riser Fénix, dijo Atreus mientras lo agarraba por la camisa, o al menos por lo que quedaba de ella, y lo alzaba para mirarlo a la cara.
Si alguna vez te atreves a volver a mostrarte ante mí, asegúrate de que sea el rostro de alguien mejor que este. Si no, esto solo será una advertencia para el mundo de dolor que te espera. Dicho esto, Atreus soltó a Raiser, permitiéndole caer de nuevo en el agujero en el que se había estrellado antes. Al ver que Raiser había sido derrotado, Grayfia levantó la barrera alrededor del patio de la escuela, permitiendo que la nobleza de Raiser corriera a su lado mientras sus padres decidieron quedarse atrás, luciendo como si hubieran aceptado la derrota de su hijo mucho antes de que Atreus lo pusiera en el suelo con ese último ataque. Rías, su nobleza y sus padres todavía estaban de pie donde estaban, con Rías con una sonrisa en su rostro mientras miraba a Atreus, quien simplemente le dio un pulgar hacia arriba a cambio mientras hacía desaparecer su arco. Ahora todo lo que faltaba era que Grayfia hiciera el anuncio, y lo hizo alto y claro. El ganador de este partido, y entonces, Grayfia gritó mi nombre. El compromiso matrimonial de Rías fue cancelado. Ahora es libre de elegir con quién quiere estar. Atreus terminó de contarle la historia a su padre, mientras ambos estaban sentados, uno frente al otro, en un bote flotando en medio del lago a las afueras de Pueblo Quo, pescando la cena. Era fin de semana, 2 días después de su pelea contra Raiser, y Kratos acababa de regresar de otro viaje de negocios a otro pueblo. Y bueno, reconozco esa expresión adusta en cualquier parte, dijo Mimir con humor, recostado en la tabla en medio del bote. ¿No tienes nada que decirle al joven, hermano? Lo sé, regañadme todo lo que queráis, dijo Atreus, mirando a su padre mientras se daba la vuelta y se apoyaba la caña de pescar en el muslo izquierdo. No debería empezar esa pelea, e incluso me dijiste que no me involucrara, pero Rías es mi amiga. Solo, tengo que ayudarla, supongo. Atreus terminó encogiéndose de hombros, recordando la conversación que había tenido con su padre hacía una semana sobre los demonios y los ángeles caídos de este mundo, y cómo se había involucrado en sus asuntos. Tanto como tu madre, dijo Kratos simplemente, reclinándose con una mano sobre la rodilla. Por mucho que Kratos deseara que él y su hijo evitaran cualquier tipo de conflicto con las especies sobrenaturales de este mundo, sabía que tarde o temprano tendrían que encontrarse con seres como los demonios, ya que aquellos como Rías vivían entre los humanos y coexistían con ellos y otros seres sobrenaturales, a diferencia de los dioses. Es solo cuestión de tiempo, y su hijo, siendo el más imprudente entre ellos, fue el primero en hacerlo. También te dije que tuvieras cuidado, muchacho, dijo Kratos, girándose ligeramente para mirar a su hijo. Puede que no sean los dioses, pero nadie sabe cuántos son iguales a los que hemos enfrentado en nuestro mundo. Sé muy precavido y evita, en la medida de lo posible, convertirte en un blanco para que te apunten. Claro que no tienes que decirme eso, padre. Atreus asintió, sabiendo que su padre tenía razón. Aún desconocía mucho sobre los demonios y otras especies sobrenaturales de este mundo, pero algo sí sabía. Había gente buena y mala en todas partes. ¿Pero es solo una amiga? Preguntó de repente Mimir, provocando que Atreus se atragantara con el agua que bebía de una de las botellas que había traído de pesca. Mimir, ¿crees que decidí ayudarla porque me cae bien? Preguntó Atreus, mirando la cabeza que estaba entre él y su padre. No, no es así. Rías y yo solo somos amigos, afirmó con naturalidad, llevándose la botella de agua a la boca para beberla bien esta vez. Pero la impresionaste, ¿verdad? Atreus se atragantó instantáneamente, escupiendo el agua de su boca cuando escuchó a su padre hacer esa pregunta en su habitual tono tranquilo y se rió, mientras Mimir estallaba en una risa alegre. ¿Tú también no, padre?, preguntó Atreus con incredulidad y fastidio a Kratos, cuyo rostro aún no traslucía ninguna emoción significativa, aunque notaba que el hombre estaba bastante divertido. El hombre preguntó entonces, tomando la jarra de vino que había traído. ¿Y la otra chica? Ella también estaba allí, ¿no? ¿La otra chica? ¿Te refieres a Keno? También es amiga, padre. Atreus intentó razonar, pero Kratos no respondió. Simplemente inclinó su bebida hacia Atreus antes de llevársela a los labios y bebió todo. Mimir, deja de darle ideas raras. ¿No se supone que eres el hombre más inteligente del mundo?
Dios mío, dije algo raro, muchacho. Se rió Mimir divertido, lo que provocó que Atreus gruñera en respuesta. Niño. Antes de que Atreus pudiera decir nada, su padre habló repentinamente en voz alta, lo que le hizo girar la cabeza bruscamente y ver cómo su caña de pescar se resbalaba de la tabla, arrastrada por un pez que intentaba escapar nadando. Sin perder más tiempo, el joven dios se abalanzó y agarró su caña de pescar para evitar que cayera al lago antes de empezar a recoger el pez, con Kratos arrodillándose detrás de él y observándolo atentamente. No la pierdas, muchacho. Usa su fuerza contra ella. Lo entiendo, padre, respondió Atreo apresuradamente al hombre, mientras tiraba aún más de su caña, haciendo que el pez saltara fuera del agua y se revelara a las deidades padre e hijo. Al final, ambos lograron pescar 2 peces más antes de volver a casa. Atreus llevaba a Mimir en su mochila para evitar un caos innecesario. Cada pez que habían pescado era tan grande como el abultado bíceps de Kratos, y aunque Atreus no tenía ni idea de qué tipo de pez eran, a él y a su padre les encantaría ver si Aqueno podía prepararles una cena deliciosa esa noche. ¿No es eso? Y justo cuando ambos entraban en la calle que conducía a su casa, Atreus vislumbró un familiar color carmesí y abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver a Rías de pie, con la espalda apoyada contra la pared junto a la puerta de su casa. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba allí esperándolos, pero por cómo se revolvía en el frío con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, debía de ser un buen rato. Oye, Rías. Llamó Atreus, agitando la mano por encima de la cabeza para llamar la atención de la chica. ¿Hay algún problema? ¿Qué haces aquí afuera con este frío? Aqueno está ocupada esta noche, así que decidí sustituirla, respondió Rías con una sonrisa radiante, antes de mirar al padre de Atreus, quien la observaba con los peces en la mano. Se sorprendió abriendo los ojos al ver su postura intimidante. Buenas noches. Soy Rías Gremori, amiga de tu hijo de la escuela. ¿Cómo estás? Doblando la cintura, Rías inclinó la cabeza profundamente ante el hombre, balbuceando sus propias palabras en un intento fallido de causar una buena primera impresión, pero sabía muy bien que había fracasado. Su abrumadora presencia seguía haciéndola estremecer de nervios, y ninguna advertencia que Aqueno le hubiera dado a Rías la habría preparado para alguien así. Y resultó que también era el padre de Atreus. Toma. Dijo el hombre de repente, haciendo que Rías levantara la vista y lo viera dándole los pescados mientras la miraba expectante. Espero una comida de 3 platos con esto. ¿Puedes con eso, verdad? Sí, quiero decir, señor. Respondió Rías, asintiendo firmemente al hombre mientras le quitaba los pescados, sin rehuir el olor a pescado que desprendían. Dicho esto, Kratos se dirigió a su casa, abriendo la puerta y dejándola abierta para su hijo y Rías, mientras entraba sin decir nada más. Vaya, qué raro, dijo Atreus, mirando a su padre antes de volverse hacia Rías, quien observaba los pescados que colgaban de una cuerda que sostenía en la mano, aparentemente tomando decisiones muy cuidadosas sobre cómo cocinarlos, tal como le había pedido su padre. ¿Necesitas mi ayuda con eso?, ofreció Atreus, pero Rías simplemente negó con la cabeza. Está bien. Puedo encargarme de ellos yo solo. Atreus asintió, entendiendo, mientras Rías le hablaba. Sabía cocinar, ¿recuerdas? No es eso, y sí recuerdo que me dijiste que sabías cocinar. Es solo que no esperaba probar tu comida tan pronto, sobre todo después de que la elogiaras tanto, eso es todo, dijo Atreus encogiéndose de hombros, sonriéndole a Rías mientras le sujetaba la puerta para que entrara primero a su casa. Es lo menos que puedo hacer por lo que has hecho por mí, Atreus, dijo Rías en voz baja, mirando al joven castaño mientras cerraba la puerta y se volvía para mirarla. Significa mucho para mí, ¿sabes? Bueno, entonces me alegro de poder ayudar, dijo Atreus finalmente, antes de señalar con la cabeza hacia la casa. Vamos, déjame mostrarte la cocina. No deberíamos quedarnos aquí esperando a mi padre. Sí, por favor, muéstrame el camino. Fin del capítulo 8, capítulo 9. Caramba. Qué rico está esto. Elogió Atreus mientras daba otro gran mordisco a la baguette que tenía en las manos.
Sus dientes cortaban la corteza fina y crujiente, de textura suave y aireada, para llegar a una abundante capa de relleno. Sabrosas lonchas de cerdo, huevo cocido, chiles, verduras y salsa de carne. Está delicioso. No hables con la boca llena. Rías reprendió a Atreus con ligereza, sabiendo que los buenos modales eran lo único que le faltaba al joven por pasar tiempo con él en su casa. Sin embargo, Rías no podía dejar de sonreír mientras caminaba junto a Atreus, viéndolo disfrutar del desayuno que le había preparado ese día. Como siempre, su cocina fue un deleite para él. Rías no bromeaba cuando afirmaba ser una excelente cocinera, con una amplia gama de habilidades y conocimientos culinarios. Ambos caminaban juntos hacia la escuela, y Rías apareció en su casa muy temprano esa mañana para esperarlo, una vez más. Aún así, lo tomó por sorpresa, a pesar de que lo había estado haciendo casi todas las mañanas desde que la salvó de su compromiso matrimonial con Raiser Fenix. Aunque Atreus había intentado convencer a Rías, quien le había dicho que estaba agradecida por lo que había hecho por ella, de que no tenía por qué sentirse en deuda con él, la chica de cabello carmesí seguía tratándolo con cariño, yendo a su casa a cocinar para él y su padre, y casi reemplazando a Keno por completo cada vez que tenía oportunidad. Recientemente, incluso había empezado a ayudarlo con las tareas del hogar, y aunque Atreus no necesitaba ayuda, ya que siempre había odiado lavar su propia ropa, el riesgo de que Rías descubriera Mimir aumentaba cada vez más cada vez que entraba en su habitación a limpiar. Sería increíblemente difícil y problemático explicarle a Rías que estaba haciendo una cabeza viva y reanimada de otra versión del hombre más inteligente del mundo dentro de su armario, incluso para él, ya que Rías también era bastante versado en mitología, después de que probablemente tuvo que calmarla y mostrarle que él y su padre no eran psicópatas trastornados. Aún así, era una verdadera lástima no poder presentarles a Rías ni a Keno a Mimir, quien deseaba conocerlas. Que se hiciera amigo de los demonios que su padre permitía, pero revelarles el secreto de que eran dioses de otro mundo, siendo el propio Atreus la contraparte de Loki, uno de los dioses más malvados de este mundo, era algo que Kratos no consideraba innecesario. Era algo en lo que Atreus tenía que estar de acuerdo con su padre, ya que solo quería mantenerse alejado de los dioses de este mundo y vivir en paz. ¿Y qué tal con tu familia? Espero que todo vaya bien, preguntó Atreus, sin saber si Rías tendría problemas serios con sus padres por la cancelación de su compromiso matrimonial con Raiser Fenix, aunque al principio no lo pareciera. Después de que la pelea terminó, Seoticus y Venelana solo intercambiaron unas pocas palabras con su hija antes de regresar a su hogar en el inframundo, y aunque parecía ser una conversación corta pero amistosa entre miembros de la familia, realmente no tenía idea de si la habían perdonado por querer pelear con Raiser para cancelar su compromiso en primer lugar. El caso de Lord y Lady Fenix era completamente distinto, pues parecían haber aceptado la derrota de su hijo incluso antes de que comenzara el combate, por no mencionar que el propio señor de la casa Fenix parecía bastante satisfecho. Si se le permitía una conjetura, Lord Fenix era plenamente consciente de que su hijo era un imbécil que creía tener el poder absoluto, y una paliza como esa de alguien a quien consideraba más débil y de un nivel inferior le permitiría a Raiser aprender algo de humildad. Sí, podría haber sido peor, pero mi madre y yo tuvimos una conversación decente sobre mi futuro como cabeza de familia hace un par de días, y logramos resolver las cosas bastante bien, respondió Rías con una leve sonrisa. Por ahora, no creo que tenga que preocuparme de que acepten algún nuevo trato con otra familia demoníaca de sangre pura que quiera emparejar a su hijo conmigo para unir las dos casas. Espera, ¿eso significa que ya hay nuevos acuerdos de compromiso? Preguntó Atreus sin poder evitarlo, aunque no le sorprendió, pues Rías le había contado sobre las posibilidades la noche que llegó a trabajar a su casa. Cualquier familia querría unir sus casas con ellos, ya que Rías era la hermana menor del actual Mao Lucifer, y por lo que había oído, su madre, Venelana, también provenía de la casa de Bael, la casa de mayor rango entre los 72 pilares, que ostentaba el rango de gran rey. Sí, y bastantes, de hecho. Rías asintió con la cabeza y soltó una risita.
se suponía que todo era un asunto privado entre nosotros, los Gremory, y los Fennecs, así que, por alguna razón, la información se filtró y ahora todo el inframundo sabe que ya no estoy comprometida con Riser. Entonces, ¿alguno de ellos ha logrado algún avance real todavía? Que yo sepa, no. Mi padre ha estado ocupado con esas ofertas. Hasta ahora, no creo que nadie se atreva a desafiarlo tras enterarse de lo que le pasó a Riser. Rías respondió encogiéndose de hombros, y añadió antes de que Atreus se equivocara. Y por si te lo preguntas, todos creyeron que fue uno de mis sirvientes quien lo venció. Vaya, qué bueno saberlo. Atreus sonrió y terminó rápidamente su desayuno mientras se acercaban a la Academia Quo. Si algo sabía Rías sobre Atreus y su padre era que ambos deseaban una vida tranquila y humilde, una que les permitiera pasar el fin de semana juntos pescando. Lo último que necesitaban era que sus pretendientes aparecieran en su casa y desafiaran a Atreo, creyendo que al vencerlo ella accedería automáticamente a casarse con ellos. Después de lo que Atreo le había dicho, era lo último que ella deseaba. Mira, son Rías-senpai y Atreus. Van juntos a la escuela otra vez. ¿De verdad están saliendo? Maldito bastardo. No puedo creer que nos haya robado a nuestra Ría-sama. Pero ¿por qué una dama de clase alta, Ría-senpai, sale con un delincuente como él? No quiero creerlo. Sí, ¿no es Atreus una especie de gángster o algo así? Vaya, nuevos rumores. Me encantan. Atreus rió con sarcasmo al entrar en la academia con Rías a su lado y escuchar todas las conversaciones y rumores que corrían sobre ellos los estudiantes. No odiaba esos rumores ni a los estudiantes que cotillaban sobre ellos cada mañana, sobre todo los que decían que era un delincuente, ya que eso alejaba la mayoría de los problemas, pero a Atreus le disgustaba que nunca se molestaran en ser discretos. Claro que más o menos susurraban entre ellos, pero sus voces eran lo suficientemente altas como para que cualquiera que estuviera cerca las oyera. Entonces, ¿te veo después de que termine tu clase, Atreus? Preguntó Rías, inclinando la cabeza hacia adelante para mirar a Atreus mientras sostenía sus manos detrás de ella. Claro. Atreus asintió y le respondió a Rías, antes de levantar una ceja con asombro cuando ella metió la mano en su bolso y sacó un objeto que parecía una caja envuelta cuidadosamente en tela carmesí, idéntica a la caja de bento que solía verla comer al llegar al salón del club a la hora del almuerzo. Toma, esto es para ti, dijo Rías alegremente y le entregó la caja, permitiéndole tomarla de su mano mientras los estudiantes a su alrededor se quedaban boquiabiertos. Sueles almorzar en la cafetería, ¿verdad? ¿Por qué no te comes esto hoy? Ay, gracias, Rías. Atreus sonrió mientras la chica de cabello carmesí le devolvía una sonrisa radiante. No era la primera caja bento que le preparaba, pero parecía ser la primera que comería en la escuela. Estaba deseando ver lo que le había preparado. De acuerdo. Mejor me voy ya. Rías giró sobre sus talones y empezó a caminar hacia el viejo edificio de la escuela, no sin antes saludarlo con la mano una última vez mientras decía en voz alta y alegre. Te estaré esperando, así que no llegues tarde. Dicho esto, Rías finalmente se alejó, tarareando una alegre melodía mientras sus hermosos mechones de cabello carmesí ondeaban suavemente al viento tras ella. Era una vista realmente hipnótica para cualquiera que la observara, y Atreus se alegró de verla de tan buen humor, más que nunca. El bento de Ría-sama, y dijo uno de los estudiantes varones del grupo que estaba parado no muy lejos de él, mirando con codicia la caja de bento envuelta que tenía en la mano. Oye, Atreus. ¿Cuánto cuesta esa caja de bento? La quiero comprar. Preguntó otro estudiante de tercer año sacando su billetera, como si esperara que Atreus le vendiera la caja de bento de Rías enseguida. Parecía bastante adinerado, así que no cabía duda de que llevaba mucho dinero. Siguiendo el ejemplo del chico, los otros estudiantes varones comenzaron a unirse también, pidiendo y algunos incluso exigiendo a Atreus que les vendiera la caja de bento de Rías, antes de que finalmente estallara en una pelea verbal, con todos y cada uno de los chicos creyendo que eran los que tenían el derecho de comprársela a Atreus, quien simplemente se alejó como si nada hubiera pasado. Mientras Atreus entraba a su aula, sintió que su teléfono sonaba dentro del bolsillo.
lo sacó y vio el nombre de Afrodita parpadeando en la pantalla, con una selfie de ella guiñándole un ojo tiernamente a la cámara con la lengua fuera. Como y cuando añadió su propia foto a la lista de contactos de su teléfono, Atreus no tenía ni idea, pero podría haber sido simplemente una nueva forma de tecnología para teléfonos inteligentes que aún no había descifrado. Después de todo, en este mundo, las diferentes especies tenían diferentes formas y niveles de tecnología, y los dioses griegos no eran la excepción. ¿Qué pasa? Atreus, ¿dónde estás? Casi al conectar la línea, Atreus oyó a Afrodita quejarse, con un tono infantil y juguetón a la vez. Quiero pasar el rato. Fui a tu casa, pero no estabas. Afro, mujer, ¿cuántas veces tengo clases los lunes? Preguntó Atreus molesto, sin saber si de verdad se le olvidaba que tenía que ir a la escuela entre semana o si simplemente le daba igual. Conociéndola, probablemente sea esto último. ¿Eh? Pero pensé que alguien como tú ya habría cursado la universidad. Preguntó Afrodita, tan animada como siempre. ¿Puedes terminar la preparatoria mañana para que podamos tener una cita el miércoles? No funciona así, ¿sabes? Atreus habló con indiferencia, provocando la risa de Afrodita. ¿Qué quieres, Afrodita? Y que sea rápido. La clase empieza pronto, así que no puedo estar mucho tiempo al teléfono, añadió, mientras sus compañeros volvían al aula. Solo quería ver cómo estás, nada más. Han pasado días desde nuestra última vez, y aún no me has contado qué pasó después de que salvaste a Rías Gremori de un compromiso matrimonial sin amor. Debo decir, jovencito, que con lo que has estado haciendo ahí abajo, me has convertido en una diosa del amor muy feliz. Es una locura que solo hayamos tenido sexo una vez, cuando claramente mereces mucho más. Afrodita rió entre dientes, y Atreus tuvo que contener las ganas de poner los ojos en blanco. Claro que ella sacaría el tema. De todos modos, los demonios no te han estado dando problemas por hacerlo, ¿no? No, hasta ahora todo bien. No creo que ninguno me odie por ello, respondió Atreus, sentándose tras su mesa y mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera escuchando. Sería problemático que alguien oyera lo que le decía Afrodita y se equivocara. Los Fénix parecían bastante tranquilos. Creo que saben que su hijo es un imbécil. No sé qué pensarán los padres de Rías, pero me dijo que las cosas habían ido muy bien entre ellos, así que supongo que la situación terminó mejor de lo esperado, considerando todo. Ah, qué bueno saberlo, dijo Afrodita con una sonrisa. Aunque yo esperaba algo más, como una reacción negativa de ambas familias o algo que les causara problemas a ti y a esa diabla para hacer las cosas más interesantes. Resulta que los demonios se han vuelto más razonables de lo que pensaba. ¿Realmente fue tan malo en el pasado? Oh, no tienes ni idea, respondió la diosa griega del amor con una carcajada. Me costó mucho soportar a esos demonios del pasado, sobre todo a los que mandaban, y eso que provenían de un miembro de una raza de hipócritas histéricos. Vaya, hablando de honestidad y franqueza. ¿De verdad es tan malo, eh? Preguntó Atreus, intentando contener la risa, pues técnicamente su padre y él también eran de la misma raza que Afrodita. Oh, no tienes ni idea, respondió Afrodita con una risita. Incluso ahora creo que algunos de esos demonios que desprecio siguen por ahí, moviendo los hilos en secreto, así que mejor ten cuidado cuando estés con Rías Gremori y su familia allá abajo, Atreus. Su sola identidad, naturalmente, atrae la atención de esos demonios, tanto a ella como a todos sus parientes. Lo tendré en cuenta. Gracias por la advertencia, Afrodita. Ah, otra cosa. Si planeas visitar a Brock y Sindri más tarde, creo que es mejor que lo canceles. Afrodita continuó, haciendo que Atreo abriera los ojos de par en par, sorprendido. Ah, antes de que te malinterpretes, los enanos están bien. Es solo que los dioses griegos nos hemos reunido más de lo habitual, así que los demás olímpicos han vuelto más a menudo. Probablemente no querrás que te vean rondando por ahí, así que es mejor que evites venir al Olimpo por ahora. Ah, ya veo. Gracias por avisarme. Atreus volvió a agradecer a Afrodita antes de preguntar con curiosidad. ¿Qué está pasando exactamente? Si no te importa compartirlo.
Afrodita le había dicho que, dado que hoy en día los dioses del Olimpo preferían permanecer en sus dominios del mundo humano, no habría muchos presentes en la ciudad de Olimpia a la vez, lo que le permitiría a Atreo tener más oportunidades de visitar el lugar sin preocupaciones. Así pues, para que los propios olímpicos volvieran con más frecuencia, algo importante debía estar sucediendo, y a Atreo le encantaría saber qué era, ya que nunca había llegado a conocer la vida real de un dios. ¿O es solo el hijo de Hades intentando escapar del infierno? No es la primera vez que lo intenta, pero Zeus siempre se altera cuando pasa esto, así que no tienes de qué preocuparte, respondió Afrodita con sencillez, haciendo que Atreo abriera los ojos ligeramente de sorpresa. El hijo de Hades intentando escapar del infierno. Eso no era algo que oyera todos los días. Entonces, ¿puedo verte después de la escuela? Lo siento, la clase empieza. Hablamos en otro momento, dijo Atreus simplemente, y colgó antes de que Afrodita pudiera decir nada más, pero la oyó intentar decirle que esperara. Pero no mentía, porque la clase efectivamente estaba empezando cuando el tutor entró y saludó a sus alumnos. Antes de que Atreus pudiera empezar a estudiar como de costumbre, la pantalla de su teléfono parpadeó al recibir un mensaje de texto de Afrodita, quien claramente no estaba muy contenta de que la derribara de nuevo. Aunque prometió ir a verlo una vez que se resolviera la situación con el hijo de Hades en el Olimpo, y Atreus no intentó rechazarla esta vez, porque por mucho que le molestara su obsesión malsana por perder el tiempo, Afrodita era la única que podía mostrarle el mundo que siempre había querido ver, un mundo donde los dioses no eran todos malvados y trataban de fastidiarlo a él y a su padre cada vez que tenían la oportunidad. Pasaron los días, y Atreus se encontró atravesando un periodo de paz, aunque no de tranquilidad. En días normales, la escuela era un respiro para él, así que Atreus iba principalmente a la Academia Quo para pasar tiempo con Rías y su familia demoníaca, con quienes se había vuelto aún más cercano. Antes, desconfiaban de él por razones obvias, pero después de lo que hizo por su amada maestra Rías, todos se abrieron más a él e interactuaron con él mucho más que antes. Como su última clase terminó temprano, Atreus llegó al salón del club de investigación oculta cuando aún no había nadie. Un poco somnoliento por haberse quedado despierto hasta tarde la noche anterior viendo un drama coreano con Mimir, Atreus dejó su mochila sobre la mesa y se desplomó en el sofá más cercano, decidiendo simplemente dormir un poco mientras esperaba a que llegaran los demás. Mientras Atreus dormía con un libro sobre la cara, curiosamente sus sentidos comenzaron a despertar, sintiéndose como si estuviera completamente despierto. Pronto, su entorno se aclaró, y fue entonces cuando Atreus se encontró corriendo más rápido que nunca en una clase normal de educación física en el patio de la Academia Quo, maniobrando entre las mantas y los árboles mientras esquivaba las flechas que le disparaba desde lo alto una figura sombría que empuñaba un arco púrpura que parecía generar mágicamente su propia munición cada vez que tiraba de la cuerda. No pasó mucho tiempo antes de que Atreus comenzara a responder con sus propias flechas, todas las cuales disparó con extrema precisión hacia su enemigo, quien no perdió tiempo en esquivarlas con un largo salto en el aire, casi desapareciendo en el cielo nocturno mientras se cubría en otro lugar del nuevo edificio de la escuela. Atreo se oyó entonces a sí mismo y a su enemigo gritándose algo, pero no pudo entender bien qué. Tras un breve intercambio verbal, ambos abandonaron sus escondites casi al mismo tiempo y comenzaron a correr uno hacia el otro. Debido a la velocidad de su combate, Atreo no pudo ver bien a su oponente, pero notó que vestían una toga negra y roja, y llevaban en la cabeza una corona de laurel roja y sangrienta. Además, habría jurado que sus pies estaban constantemente en llamas mientras corrían por el campo. Las chispas volaron entre ellos mientras sus flechas chocaban en el aire, y por un momento, Atreus y su oponente demostraron estar igualados, tanto en velocidad como en habilidad con el arco, y hasta que esa persona saltó en el aire y cayó nadando hacia Atreus con su arco transformándose en una espada con una calavera blanca como guardamanos. Ah. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Atrás. ¿Qué? ¿Cómo nos viste?
Atreus se despertó instantáneamente, lo que provocó que el libro que tenía en la cara se cayera mientras se sentaba y miraba a su alrededor con total alarma, calmándose un poco después de asimilar el hecho de que todavía estaba en la sala del club de investigación oculta, y todo lo que había experimentado justo ahora había sido solo un sueño, aunque Atreus dudaba mucho que fuera tan simple. Ah, Atreus-senpai. Necesitamos tu ayuda. Oye, chico. Necesitamos tu ayuda con este niño. Parpadeando, Atreus miró a su alrededor al oír que alguien se dirigía a él, y abrió los ojos de par en par al ver lo que tenía delante. Issei y Asi estaban de pie cerca de la puerta principal, y esta última se escondía nerviosamente detrás de su amigo, quien se mantenía de pie frente a ella con una escoba en la mano, frente a Brock y Sindri, quienes retrocedían con cautela, con los puños en alto como boxeadores aficionados. Parados en varios puntos alrededor de la sala del club, los otros miembros del orc también estaban en alerta máxima, con Rias y Akeno de pie detrás de la esquina de este último con su magia encendida lista en sus manos, mientras que Kiba tenía una espada en su mano y Koneko estaba de pie con los puños en alto, siendo la única en la sala que era más pequeña que los enanos. Fue la escena más extraña y más incómoda con la que Atreus se había despertado jamás. Brock, Sindri. Gritó Atreus, antes de levantarse y correr al lado de los enanos para defenderlos y aclarar cualquier malentendido. Chicos, no hay problema. Bajen la magia y las armas. Estos dos son mis amigos. Explicó con tono tranquilizador, defendiendo a Brock y Sindri, lo que pareció calmar a Rias, Akeno y Kiba, quien asintió en señal de comprensión. Sin embargo, Issei mantuvo la guardia alta, mirando con recelo a los hermanos Ulda, quienes los miraron con aún más intensidad. Al ver eso, Atreus decidió preguntar, cruzando los brazos mientras miraba entre los dos grupos. «Está bien, ¿te importaría decirme qué está pasando aquí? ¿Este niño es tu amigo?», preguntó Brock, señalando con el dedo acusador a Issei, obligándolo a levantar la escoba por encima de su cabeza, pero Atreus se la arrebató de la mano y se la lanzó a Kiba, quien rió entre dientes con fuerza mientras guardaba la escoba en un rincón tras hacer desaparecer su espada. «¿Cómo demonios Thor pudo vernos al entrar? ¿Cómo que pude verte? Pasasteis justo delante de mí y de todos», respondió Issei, antes de notar cómo lo miraban los demás demonios. «¿Qué pasa con esa mirada? Ustedes también los vieron, ¿verdad?». Issei-kun, dijo Kiba levantando la mano mientras daba un paso al frente y con una sonrisa algo nerviosa, dijo. «Si no hubieras gritado, no los habríamos notado». «Así es, Issei. Estoy segura de que solo tú los vio». Rias asintió, confirmando la situación, lo que confundió aún más a Issei, que se quedó allí de pie, rascándose la nuca. «Eran invisibles». «En realidad, no es invisibilidad», señaló Sindri con un dedo en el aire, tras haber bajado los puños junto a su hermano. «Los enanos podemos adentrarnos en los reinos entre reinos, solo que tu mente no lo entiende, así que no puedes vernos en absoluto». «Entonces, ¿cómo te vio Issei-kun?», preguntó Kiba. «Quizás no funciona en dragones», preguntó Atreus, pero ya sabía que esa podría ser la razón por la que Issei había podido ver a Brock y Sindri, recordando la explicación que los Sindri de su antiguo mundo les habían dado a él y a su padre cuando le preguntaron cómo él y su hermano siempre podían viajar delante de ellos sin ser vistos. Simplemente preguntó de esa manera para evitar que Brock y Sindri sospecharan de él porque los conocía demasiado bien. Era una magia que les permitía evitar el uso de las armas que fabricaban, pero por alguna razón no parecía funcionar en los dragones, mientras que los mortales e incluso los mismos dioses como él y su padre, o incluso el Odín que todo lo ve, se vieron afectados por ella. «¿Dragón? ¿Este bicho raro es un dragón?», preguntó Brock, acercándose pesadamente a Issei, quien retrocedió al instante con Asia mientras el enano de piel azul lo miraba fijamente. «No le veo cola ni escamas». «¿Es por su Sacred Gear?», preguntó Rias. Y antes de que Atreus pudiera detenerla, lo que dejó a Rias muy confundida cuando vio la expresión de su rostro. «¿Así que tienes uno de esos especiales?», preguntó Brock, riendo burlonamente antes de sacar su martillo, lo que hizo que Issei retrocediera al instante mientras se golpeaba la palma de la otra mano con él.
Si antes no parecía que le disgustara a Issei, ahora sí que lo parecía. Debe ser genial, chico. Nacer con un arma completamente gratis, y con el alma de un maldito dragón dentro. ¡Qué bien! Atreus, ¿qué pasa? Preguntó Rías. El enano de piel azul no parecía dispuesto a atacar a Issei, pero tampoco parecía amigable con el martillo en la mano. Odian los Sacred Gears, respondió Atreus riendo entre dientes, mientras se acercaba a su amiga de pelo carmesí y le hablaba en voz baja para que los enanos no lo oyeran. Brock y Sindri son fabricantes de armas de la vieja escuela, dos de los mejores, pero por diversas razones, su negocio ha ido cuesta abajo desde la aparición de los Sacred Gears. Oh. Rías habló a la ligera, mientras Akeno, que estaba de pie cerca de Rías y escuchó lo que dijo Atreus, rió suavemente mientras ocultaba su sonrisa detrás de su mano. Con otra risa divertida, Atreus continuó mientras agitaba su mano frente a su cara, así que traten de no mencionar los Sacred Gears cerca de ellos, y hagan lo que hagan, no les dejen saber sobre el herrero de espadas de Kiva. Los Sacred Gears que pueden crear armas por sí mismos son los que más odiaban. Ya lo veo. Rías asintió, comprendiendo. Lo tendré en cuenta, no te preocupes, Atreus. Pero Brock y Sindri, me parece haber leído sobre ellos en alguna parte. Akeno reflexionó, ladeando la cabeza mientras observaba a los dos enanos, quienes mantenían una conversación no muy amistosa con Issei, aunque Sindri parecía muy educado con Asia, quien se había calmado un poco al ver que no les hacían daño. Seguro que sí. Son ellos quienes fabricaron el martillo de Thor, Mjolnir. Atreus asintió, dejando a Rías y Akeno boquiabiertas, sorprendidas, antes de darse la vuelta y caminar hacia los dos herreros enanos. Bueno, Brock, Sindri, ¿qué hacen aquí? Te perdiste el mantenimiento semanal, maldito imbécil, respondió Brock con crudeza, girándose para apuntar a Atreus con el martillo. Sindri asintió con la cabeza en señal de confirmación antes de hablar, aunque de forma más sutil que su maleducado hermano. Bueno, han pasado 2 semanas desde tu última visita al Olimpo. Estábamos un poco preocupados por el estado de tu arco, así que decidimos ir a buscarte nosotros mismos. Dijimos que ampliaríamos nuestros servicios, ¿no? ¿Pero cómo sabes dónde encontrarme? Preguntó Atreus con curiosidad mientras agarraba su mochila y sacaba su arco. ¿Me pusiste un rastreador dentro del arco o algo así? Rastreadores no, ya no hacemos esas porquerías. Esos dispositivos electrónicos arruinaron la calidad de nuestros productos. Atreus y los demonios que estaban en el salón del club no pudieron evitar sudar una gota al oír eso. Así que sí lo intentaron en el pasado. Dámelo. Al decir eso el enano de piel azul, Atreus le entregó el arco, que luego fue liberado de su forma sellada para que pudiera empezar a trabajar en él mientras se quejaba de que Atreus no había dedicado suficiente tiempo a limpiarlo y pulirlo. Sin embargo, el ánimo de Brock pareció mejorar un poco cuando la situación empezó a calmarse en el salón del club y Akeno les dio a él y a su hermano unas galletas. Mientras Atreus se sentaba con Rías en el sofá, mientras ella y todos observaban a Brock y Sindri promocionando sus armas y servicios, no pudo evitar recordar el sueño que había tenido. Para él, los sueños podrían no ser solo sueños. Podrían ser visiones del futuro. Y si así fuera, ¿quién era esa persona? ¿Por qué peleaban? Atreus ya había sido desafiado en el tiro con arco, pero nunca a ese nivel. Quizás debería hablar con su padre sobre esto más tarde. O tal vez no. Fin del capítulo 9.